Bueno, en este ejemplo que se llama JS herencia, vamos a ver cómo podemos definir algo parecido a la herencia de clases, ¿sí? Como dije antes, estamos usando ES5 y en ES5 no existe un mecanismo o una palabra reservada para la definición de clases. Sin embargo, existe un mecanismo que se llama prototype, que en realidad cumple esa función. Es una forma distinta de lograr el mismo objetivo y con algunos artilugios podemos lograr algo parecido a lo que sería la herencia. Obviamente, repito, esto no es una explicación exhaustiva ni del todo correcta. Es un enfoque totalmente práctico. Si van a los libros van a encontrar muchísimo debate y muchísimas opciones diferentes de cómo se debe hacer esto correctamente. Esto no es no pretendo dar un curso de programación, sino simplemente darles herramientas sencillas para que puedan hacer funcionar su aplicación. Entonces, acá lo que tienen es, hay un link donde pueden ir a ver esto más en profundidad, que está puesto acá arriba, pero básicamente lo que estamos haciendo es, tenemos esta función inheritPrototype, que la vamos a ver más adelante cómo lo usamos, pero es básicamente una función que permite conectar una clase o una función constructora hija con su padre, ¿sí? Esto lo vamos a ver después. Vamos a ver primero con qué estamos trabajando, con qué ejemplo. Supongamos que uno quiere definir una clase que se llama forma, ¿sí? Y toda forma, estamos hablando de formas bidimensionales, tiene una posición en el espacio x, y, un ángulo de rotación y una escala. Y a su vez esta forma, digamos esta clase, tiene una serie de métodos para actuar sobre esa forma, como resetear la posición, resetear la rotación, mover la forma, obtener su posición o resetear ambas, ¿sí? Es un ejemplo muy sencillo. Entonces uno puede definir una función constructora, como vimos en el ejemplo anterior, simplemente definiendo una función e invocando eso con la palabra clave new. Ahora, supongamos que queremos eh, agregar una serie de subclases de esta clase. Antes que nada, igual les voy a hacer un comentario aparte sobre estas líneas de código que están acá. Fíjense que acá dice forma.prototype duplicar escala, ¿sí? Forma en realidad es una función que la definimos acá arriba, ¿sí? Toda función o todo objeto en JavaScript, todo absolutamente tiene un atributo prototype. La explicación profunda de qué significa esto no se las voy a hacer ahora, pero imaginen que uno puede asociar a una función otra función que está accesible globalmente en todas las instancias de lo que construye esa función. De alguna manera, cuando uno invoque al constructor forma, todos los objetos que resulten de esa construcción, que pasen por esa función, van a recibir esta función duplicar escala. La diferencia de esto contra definir duplicar escala con el dis acá adentro es que en memoria, en lugar de haber una copia de esa función por cada instancia, hay una sola copia general. Es un detalle que tiene que ver con la eficiencia. Pero como dice acá, una desventaja de esto es que si yo defino un método asociado a la forma que yo construya con la función forma, eh, lo que no voy a poder hacer es acceder a las variables privadas, porque obviamente cualquier variable como estas que están acá están fuera del alcance de esta función. ¿Está bien? Pero bueno, eso es solo un comentario, un detalle. Si no quieren complicarse con esto, pueden simplemente hacerlo un poco menos eficiente, pero simplemente definir todos los métodos acá adentro y listo. Entonces, vamos a ver la subclase triángulo, rectángulo, perdón. Eh, Supongamos que tenemos la forma y nosotros queremos que el rectángulo herede todos los métodos de forma para no tener que reescribirlos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, si esta va a ser un constructor de rectángulo, es poder invocar al constructor de forma primero. Para hacer eso usamos la función call,
y le pasamos la variable this. Acuérdense que this representa este objeto vacío que le es pasado a la función constructora cuando lo invocamos con el new. Entonces, lo que estamos haciendo acá es que cuando se invoca el constructor de rectángulo, lo primero que se va a ejecutar sobre este objeto nuevo es la función forma. Se van a ejecutar se van a agregar todos los métodos y todas las funciones que se definan acá. Luego vamos a agregar lo específico del rectángulo en este caso. Vamos a definir nuevas variables, algunas funciones privadas y algunos métodos, ¿sí? Y acá viene la parte más importante. ¿Cómo hacemos para que exista esa conexión entre padre e hijo? Lo tenemos que hacer de la siguiente manera. Llamando a esta función inheritPrototype, le pasamos el hijo y el padre, ¿sí? Y ahí se establece como una conexión. De vuelta, no voy a entrar en detalles de cómo funciona esto internamente porque es bastante complicado, pero si siguen este patrón les va a servir. Luego, acá estoy haciendo lo mismo, estoy definiendo algunas funciones específicas de rectángulo a través del prototype que no pueden acceder a variables privadas, pero es un poquito más eficiente definirlo de esta manera si es que tenemos miles de instancias de rectángulo y no queremos que, por ejemplo, la función calcular diagonal esté definida en cada instancia de rectángulo. Y luego, por último, acá estamos haciendo alguna serie de invocaciones a métodos de bueno, en este caso F1, que es una forma, y acá abajo tenemos una instancia de rectángulo. Fíjense que en esta primera parte estamos creando una instancia de forma con F1 y estamos invocando a atributos o métodos de esa función. Luego en el caso de rectángulo, lo mismo, podemos crear una instancia de rectángulo con la palabra clave new y podemos invocar a métodos que estén definidos tanto en rectángulo o que sean heredados de la clase forma. Bueno, la ejecución de esto obviamente va a devolver por la consola todos los resultados que se ven acá enumerados.